Buenas noches, estudiante C3. En este momento vamos a empezar con la entrevista, una entrevista semiestructurada, libre, ¿no? De lo cual voy a proceder a brindarle la introducción de este instrumento, de lo cual Mm, estimado participante, la presente entrevista forma parte de una investigación académica desarrollada en el programa de maestría en docencia universitaria. Su propósito será comprender las experiencias vividas del uso de inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación superior Trujillo 2026. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y anónima, de lo cual se está colocando un código de como estudiante C3, ¿no? Y se tomará todas estas respuestas con fines académicos. Su participación será de manera voluntaria, por lo que podrá retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna. ¿Ya? Estudiante C3, y con su autorización, la entrevista podrá ser registrada para facilitar su transcripción y análisis posterior en esta investigación. Entonces, en esta entrevista vamos a empezar con dos preguntitas de apertura o entrada, ¿ya? Entonces empezamos. Pregunta número uno. ¿Desde cuándo comenzó a utilizar inteligencia artificial en sus actividades académicas? Empecé a utilizarlo para actividades únicamente académicas justamente en este año, ya que soy estudiante de primer ciclo. Estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación y me brindo de la inteligencia artificial, más que nada Ujú. para poder recopilar fuentes, información de una manera más precisa. ¿Y recuerdas cuál es la primera herramienta de IA que utilizó? Claro, es Gemini, ya que tiene un workspace más amplio que cualquier inteligencia artificial y sirve más para lo que es documentación, para el Ujú. almacenamiento, debido a que está conectado todo por la misma empresa que es Google. Ah, claro, mayormente lo utilizas para fines académicos, ¿no? No realmente, recién este año, solamente este año le doy un enfoque más académico, pero Más sí académico. cuento con otro tipo de inteligencias artificiales en mi uso diario. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿qué experiencias tuviste al momento de usar la primera IA que me comentas de Gemini? Cuando usé Gemini me sorprendió, ya que generalmente usé la inteligencia artificial para generar imágenes conocidas como Stable Diffusion, que es una inteligencia artificial donde el nodo se encuentra en tu propia computadora y utiliza tu propia tarjeta memoria RAM. Eh, no estaba acostumbrado a que si yo, por ejemplo, usara Gemini y le pidiera un documento, automáticamente lo pudiera encontrar en Google Docs o que me pudiera generar un archivo de Word o PDF o PowerPoint, incluso plantillas. Mm. Segunda pregunta, ¿con qué finalidad suele utilizar estas herramientas? Como mencioné anteriormente, los utilizo para poder recopilar información. No las suelo utilizar mucho con el fin de verificar si dicha información es fiable o no. Para generar imágenes incluso para algunos proyectos que necesito, ya que como no cuento en este momento con una cámara Ujú. fotográfica, me limita a usar fotos, poder darle instrucciones a la inteligencia artificial de que pudiera aumentar la calidad de estas imágenes o poder borrar elementos por los cuales yo tendría que usar una aplicación externa para poder dar el resultado que me gustaría, ¿no? En este caso sería la implementación de Nano Banana 2 que está implementada dentro del mismo Gemini. Mm, claro. O sea, sí la considera de gran ayuda. Por ejemplo, me hablas de muchas inteligencias artificiales, ¿no? O Claro, sea, es ¿para ti es una mucha necesidad, ayuda. una ventaja o un riesgo? Yo lo considero como no una ventaja, sino más bien una herramienta más para el corto plazo y un riesgo a largo plazo. Considero que puede ser un riesgo a largo plazo a adaptarte, acostumbrarte a la automatización de la IA, dejando tú desarrollar tus propias habilidades. También puede construir un riesgo a largo plazo. Ujú, claro. A largo plazo sí, ¿no? Claro. Y estudiante, mira, estudiante C3, mira, como toda investigación tenemos como objetivo general y de ahí se desprenden los objetivos específicos. Empezamos con algunas preguntas para el objetivo general, la cual es la tercera.
Cuénteme una experiencia significativa en la que haya utilizado inteligencia artificial durante su formación académica. Durante mi formación Ujú. académica, yo lo utilicé más que nada para poder corregir mis faltas ortográficas. Generalmente, yo soy una persona ya adaptada a las nuevas tecnologías. Sin embargo, por mi propio uso, no estoy tan acostumbrado cuando yo escribo a usar tildes dentro de mi escritura, ya que conlleva un movimiento más dentro del teclado y cuando estoy apurado simplemente no me tomo la molestia de hacerlo. Y eso se ha visto reflejado en mis redacciones de manera virtual. Y soy consciente de eso, entonces yo me apoyo en la inteligencia artificial de que me señale dichos errores, porque de otra manera todas mis escrituras tendrían unas faltas ortográficas y de puntuación y de tilde horribles, estrepitosas. Claro. Ya. Pregunta número 4, estudiante C3. Desde su opinión, ¿por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes universitarios? ¿Cuál es la Es importancia? demasiado, Ujú. demasiado importante, ya que la información que nos brinda la inteligencia artificial viene recopilada de diferentes fuentes que se encuentran dentro de la red. Entonces, si nosotros no tenemos una gran apreciación crítica sobre la información que nosotros consumimos o que nos brindan otras herramientas o incluso dentro de los propios textos generados en clase, ya que muchos profesores actualmente, incluso ensayos, están sustentados en base a información brindada por inteligencia artificial, nosotros no podremos discernir si dicha información es verídica o no, ya que la inteligencia artificial solamente te lo da, no te verifica si es realmente un hecho verificable concreto. Para eso nosotros tenemos que saber del tema y tener el pensamiento crítico necesario. Debemos estar preparados para poder discernir la verdad y lo que no es cierto, ¿no? O incluso para poder llegar un poco más allá, para no quedarnos, eh, por así decirlo, con lo que ya tenemos. Claro. Pregunta 5. ¿Cómo repercute la inteligencia artificial en la formación del pensamiento crítico? ¿Y por qué? Considero que la inteligencia artificial es algo negativo para el pensamiento crítico. Es algo que nosotros podemos corroborar, ya que se han elaborado herramientas exclusivas para poder verificar si los ensayos o trabajos son hechos a través de inteligencia artificial, ya que nosotros al encargarle una tarea que corresponde a un ser humano, nosotros estamos dejando de trabajar o ejercitar nuestro pensamiento y nuestras habilidades. Por lo tanto, si nosotros cada vez usamos más la inteligencia artificial, como dijimos anteriormente, nuestro pensamiento crítico va disminuyendo y disminuyendo. Porque cada vez dejamos más lo que viene a ser la lectura, el procesamiento interno, el análisis, incluso la crítica o el debate simplemente por pensar que como viene de la inteligencia artificial es algo verídico y es incuestionable, lo cual no es para nada cierto. Entonces, en este caso, debilitaría todos esos aspectos que has comenzado, como el análisis, la interpretación, todo eso, ¿no? O sea, Claro, a claro. largo plazo sí lo haría, ¿no? Bueno, estudiante C3, mira, empezamos con unas preguntas del objetivo específico, el primer objetivo, ¿no? Es la sexta pregunta. Dice, describe una situación concreta en la que haya utilizado inteligencia artificial para desarrollar una tarea, exposición o un ensayo, o de repente un trabajo académico. A ver, una experiencia que A ver, puedes... un día tenía un trabajo de exposición sobre el dilema de las redes sociales, sobre cómo TikTok afecta a nuestra percepción y nuestros sectores de atención. Y justamente el compañero que estaba encargado de las diapositivas se olvidó de traer su memoria USB. Y entonces al momento de exponer no sabíamos nosotros qué hacer. Entonces lo que sí teníamos era el informe, el trabajo escrito, pero no en forma de diapositiva para exponerlo. Era un documento, un PDF. Entonces lo que hicimos fue pedirle a la inteligencia artificial que nos genere una representación para poder exponerla. Fue algo, por así decirlo, de emergencia, algo que de una manera desesperada optamos para poder realizar el trabajo. Mm.
¿Y qué hiciste después con esa información? ¿De repente la modificaste, verificaste o aceptaste directamente la respuesta que te daba la IA? El problema con lo que te brinda la IA, al menos en el hecho de que usamos la inteligencia artificial para hacer la presentación, Ujú, al menos en ese aspecto en concreto, es muy complicado editar los elementos porque no es igual a tener un documento previo, un proyecto en Photoshop, en Canva o en Clip Studio donde tú puedes editar y cambiar los elementos, porque la IA te lo hace, pero lo hace mucho a su gusto ujú, y decirle que cambie una cosa en específico, muchas veces te cambia todo de nuevo y la misma IA se empieza a confundir, empieza a generar errores, empieza incluso a duplicar las cosas. Por lo cual en ese momento no pudimos modificar el mismo documento porque era imposible modificarlo de una manera precisa, precisa, porque si queríamos cambiar una palabra, no se podía porque la IA te lo cambia todo, ujú. todo te lo cambia. Eso sí es cierto. Ahí está bien. Continuamos. ¿Qué actividades académicas realizas habitualmente con el apoyo de la IA? Generalmente lo utilizo para resolver preguntas y resumir textos. En la parte para responder preguntas, Ujú, muchas veces nos dejan trabajos sobre argumenta tu postura. Yo tengo mi postura, pero generalmente hay técnicas que se usan para poder realizar un documento, un ensayo, un debate. Hay una estructura en específica de la cual ujú, probablemente yo puedo conocer algunas, pero hay muchas más. ujú. Entonces yo pongo mi postura a la IA, le doy, por así decirlo, el núcleo, y le digo a la IA, IA, por favor, hazme preguntas de este tema para que yo te las responda. No le digo que lo haga por mí, sino que me cuestione, que me pregunte o si lo vemos de un lado, que debata conmigo. Y de esa manera yo hago el trabajo y a la vez genero pensamiento crítico. En ese Claro. aspecto uso la inteligencia artificial. Mm, exacto. ¿Y en qué actividad evitas usarla? Generalmente la actividad en la que más evito usarla, al menos la de Gemini, es en poder generar documentos. Los documentos hechos completamente por IA los dejo muy aparte porque, como presentación final al menos, ya que la IA tiene un procesamiento que primero codifica en inglés. Y lo que pasa mucho, y pasa por descuido, es que lo que tú dices a la IA lo tiene que traducir al inglés. Y luego la IA para responderte piensa en inglés. Si tú ves cuando hace pensamiento profundo, se habla a sí misma en inglés. Y cuando te tira el resultado en español, confunde los conceptos e incluso te llega a tirar palabras en inglés. Una I te ponen a o where o who. Claro. Y son errores garrafales de que tú lo presentas y dices, ¿y por qué estás hablando en inglés? Ujú, Entonces exacto. evito en ese También aspecto. me ha pasado eso. Mm. Pregunta 8. ¿Cómo ha cambiado su manera de estudiar desde que utiliza las herramientas de IA? La manera que cambió fue agilizar mis tiempos más que nada. Ujú, Quizás cuando yo quería realizar una búsqueda en Wikipedia, yo necesitaba, por ejemplo, un dato en específico, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que me toca exponer sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no en general, sino el aspecto económico. Y cuando yo abro Wikipedia, ujú, no puedo buscar específicamente eso. Entonces digo, IA, por favor, háblame de la Segunda Guerra Mundial, pero en el aspecto económico. Entonces ahí agilizo más mis tiempos. mm, claro, eso sí. O sea, ahí puedes estudiar un poco más rápido, con mayor orden, ¿no? Claro, claro, pero ya pedirle hechos concretos, ¿no? No interpretativos, Pero ha sino cambiado tu hechos que realmente... forma de repente de investigar, de redactar, ¿ha cambiado eso? De redactar la mejora quizás de uso de conectores o una sugerencia que le podría pedir. Exacto. Ah. Vamos con las preguntas del objetivo específico 2. Primera pregunta, pregunta 9, ¿no? ¿De qué manera la inteligencia artificial le ayuda a comprender o analizar información académica? Ok, muchas veces los profesores
o incluso los trabajos previos de tesis usan conceptos para los cuales quizás por mi pronta entrada al sistema académico yo no puedo comprender, ¿no? Tecnicismos, palabras, conceptos, de los cuales yo por mi propio desconocimiento me falta todavía de preparación al ser un alumno de primer ciclo. Ujú, Lo podría leer, pero quizás hay una palabra que yo no sé qué significa o yo no sé qué es. Y no solamente la palabra, sino el conjunto de palabras que forman una idea o un concepto. Ya que para poder entender los textos hay que tener un nivel crítico de acuerdo al escritor que está formulando la idea, la tesis. Si tú no estás a ese nivel, tú no puedes interpretarlo correctamente. Entonces es ahí cuando yo le pido a la IA, IA, por favor, puedes ujú, ponérmelo en palabras simples para que yo pueda comprender, soy un ignorante y no puedo entenderlo, por favor, ayúdame a entender, ¿no? Cambia algunas palabras o explícame este concepto, ¿no? Por O sea, ejemplo, te ayuda a entender conceptos difíciles. claro, claro, hay una técnica llamada el método Feynman, que es poner en palabras simples y en conceptos argumentos o problemas. Entonces yo le puedo pedir a la IA, IA, ayúdame con X método en específico para que yo pueda entender. Y me dice, ok, trabajemos con este método. Y ahí puedo poder entenderlo mejor. Eso sí, 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 es verdad. Y otra pregunta, ¿cómo percibe una respuesta generada por la inteligencia artificial? ¿Cómo evalúa si esa información sea correcta, confiable o útil? Ok, la forma en que personalmente evalúo las respuestas de la inteligencia artificial es que tengo muy, muy en cuenta que la inteligencia artificial siempre va a intentar, en cierta parte, darme la razón. Ujú, No en todo, ¿no? ya. Pero si yo le hablo de un tema interpretativo, me va a decir posiblemente, lo has hecho excelente, palabras así, lo has hecho genial, has conectado las ideas de manera espectacular, porque es muy aduladora la IA. Es muy, muy aduladora. Quizás lo que yo le podría escribir, mi argumento, podría ser un disparate académico, pero la IA me va a decir, wow, eres lo máximo. Entonces yo siempre tengo la duda de verificar si es verdad. Y si lo ponemos en práctica, decirle, ok, esta información que me has dado, verifícala otra vez, al menos en un 70% te va a decir, sí, tienes razón, me he dado cuenta que he cometido errores, que hay huecos en tu argumento, que no era toda la información. Y entonces ahí es donde tú empiezas a dudar de lo que te está dando. Entonces tú cuando usas la IA, no te puedes quedar con una sola respuesta. Tienes que criticar, debatir, tener un pensamiento crítico, como dijimos antes, para poder ya saber. Porque si no, estamos perdidos. ¿Y verificas información de si tiene fuente? ¿Sabes Claro, hacer claro. eso? ¿Sí sabes hacer? Cuando es un tema muy específico o Ujú, riguroso, sí le pido, y dime la fuente de donde lo sacaste. ah, Y claro. lo más gracioso es que las fuentes de las que agarra la IA generalmente también son textos en inglés o páginas en inglés. O O, incluso a veces llega a agarrar fuentes de revistas no académicas, sino de artículos randoms de internet. claro, y Entonces, a veces te da todavía la redacción de la bibliografía en APA, todo rectado, y cuando le vas a dar a esa fuente, ni siquiera aparece la página. claro, El link. claro, claro. Ya, Entonces sí, yo para esas cosas sí le pido, ¿no? A veces claro. digo, ¿y eso de dónde lo sacaste? Si no está ahí. Tienes razón, cometí un error y te tira la IA. Mm, sí. ¿Y cómo influye la inteligencia artificial en su capacidad para interpretar, argumentar o tomar una posición frente a un tema académico? La inteligencia artificial me ha ayudado a poder tener alguien con quien debatir. Es lo que yo podría decir. Alguien con quien dialogar. Quizás yo en este momento no tengo un profesor que me haga preguntas. No tengo alguien que critique mi trabajo. No tengo alguien que me dé retroalimentación. Porque eso conlleva un costo, ¿no? Los profesores privados tienen un costo, invierten tiempo, tienes que salir o encontrar una persona que realmente sepa, y eso es complicado, encontrar a alguien que domine un tema. Entonces, yo empiezo a usar información concreta
debatiendo conmigo mismo. Yo le tiro algo a la IA me lo regresa, pero lo pone en duda, ¿no? ¿Y por qué dices esto? Compruébalo con tus propias palabras. Y ahí yo tengo que responder, es por esto, tal, tal, tal. No solamente en textos literarios, sino incluso en matemática. En matemática me ha ayudado un montón, demasiado. Pero es porque la IA me está poniendo un reto, porque yo le pido que me ponga un reto. Porque si le digo, ¿sabes qué? Házmelo, pues así no ayudaría en nada. Pero cuando le pido, Mm, ponme un reto que superar, ya ahí cambia la cosa y vas pudiendo usarla correctamente como una herramienta para mejorar. sí, es cierto. También he hecho lo mismo. Pregunta 12. Con ya vamos al objetivo específico 3. ¿Qué beneficios considera que aporta la inteligencia artificial a su aprendizaje y al desarrollo de su pensamiento crítico? El aporte que da es poder gestionar mejor los tiempos y poder estar Tiempos. mejor organizado. Muchas veces nosotros tenemos muchas ideas, muchos trabajos, y uno de los problemas que tiene el estudiante promedio es poder organizarse, Exacto. O ¿correcto? sea, te Los ayudan. cursos, las tareas. Mm, Entonces, una gran ayuda que da es la organización, pedirle a la IA que, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tengo esos trabajos de aquí, por favor, ayúdame a organizarlos, ayúdame a sacar los puntos principales, ¿no? ¿En qué debería enfocarme mejor? ¿Qué debería trabajar más? ¿Qué cosas no son tan relevantes en el tema que estoy haciendo? Porque es muy probable que cuando yo, por ejemplo, hago una tesis y de mis argumentos, es muy probable que mi argumento se esté desviando del tema poco a poco y ya no estoy tratando la tesis en sí. exacto. Entonces, que me señale eso, que me ayude a enfocarme. De esa manera me aporta, Claro. ¿no? O sea, ahí estás diciendo de que te permite acceder a más información, te permite mejorar tus trabajos académicos, ¿no? Claro, Mm, Pregunta mediante 13. Ah, ya, díganme. ya, me Mediante. ayuda mediante uso como una herramienta, pero no como productora, no como una producción, ¿no? Como una herramienta. Porque una cosa es usar la inteligencia como una herramienta para hacer tus trabajos a decirle que ya te lo haga. Y eso Ujú, es usarlo como un fin de producción. Y ujú, ahí sí ya no. claro. Y otra pregunta, ¿de qué manera la inteligencia artificial contribuye a la reflexión, análisis o resolución de problemas académicos? En el análisis yo diría que en la lectura de documentos o de incluso artículos establecidos, como por ejemplo, yo personalmente he puesto el reglamento de la Universidad Nacional de Trujillo Ujú, dentro de la IA, porque es un documento muy extenso que habla sobre un montón de cosas, un montón de temas, pero en lo que yo quería enfocarme era en sí en la parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, muchas veces yo decía, ya, ok, pero si yo solicito esto, ¿es posible? ¿No? ¿O no es posible? Y me explica, ¿no? Entonces ya ahí yo ya digo, este tema, este artículo trata de esto, ¿no? En ese aspecto me ayuda a agilizar eso. exacto, claro, entiendo. ¿Y cuáles son los riesgos estudiantes C3 o limitaciones que identifica en el uso frecuente de la IA durante su formación universitaria? ¿Ha percibido Eh, alguna dependencia de ciertas herramientas que sueles usar? Hay dos riesgos y uno ya extrapola más allá de lo que es el sistema universitario. El primer riesgo es poder habituarte, acostumbrarte a que te lo haga todo por ti, ¿no? O sea, es como si tú contrataras un profesor externo y que te haga tus trabajos. Al final, tú es como si no estuvieras realmente aprendiendo, realizando un trabajo, ya que la mejor manera de aprender es a través del trabajo práctico, ¿no? Y es ahí donde el trabajo práctico va perdiendo el impacto con el uso de la inteligencia artificial como fin. Porque si fuera de ese modo, las empresas podrían simplemente contratar inteligencia artificial y que les produzca sus cosas, pero lo cual no es recomendable. Ahora, el otro riesgo que se está presentando en los estudiantes al menos, dentro de la universidad,
es usar la inteligencia artificial como terapeutas o como dueños de la verdad absoluta. Y otro riesgo que se da es, como dije anteriormente, el falso adulamiento, de que la inteligencia artificial muchas veces va a tirar a alabarte tus ideas, a decir que lo que haces es lo máximo, que has descubierto la última maravilla del mundo, que nadie más ha hablado de ese tema, pero es porque la IA está programada para decirte eso. Entonces, una persona que no discierne o critica eso, ¿no? Y que se lo toma todo muy literal, puede incluso llegar a creer que su teoría, parodiando esto de que puede construir una máquina del tiempo usando energía renovable, con papas y no sé qué, solamente porque le dijo a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dijo, wow, tienes mucha razón, has Mm. hilado las conexiones y todo eso. Porque ha pasado. Ha pasado, Hay claro. casos de que ha pasado Hay eso. casos. Sí, sí, de un tipo un ingeniero que creyó que realmente podía construir una máquina del tiempo y salió en entrevistas. Sí, sí. Fue porque durante 2 meses constantemente recibió reafirmación positiva de sus ideas, pero sin ser cuestionadas. Exacto. Exacto, estudiante C3. Buenas respuestas has tenido durante la entrevista y para finalizar la entrevista, que ya nos pasado un poco, mucho tiempo, eh, ¿qué mensaje darías a los docentes o a algunas autoridades sobre este tema, ¿no? El mensaje que podría darle a los docentes es que intenten realizar más trabajos en campo, más trabajos que escapen de lo que es la documentación, que realicen proyectos, los alumnos, que den resultados, que aporten, ya que si yo me limito solamente a construir documentos y solamente teoría y teoría y teoría, al final puedo abusar de la inteligencia artificial y a la vez no estoy realmente aprendiendo en el ámbito que es el ámbito laboral, donde realmente me van a exigir resultados, ya que cuando una vez que sales de la universidad, lo que importa no es si tú has leído 1500 libros y tienes 50 certificados. A lo que le importa a la gente, al mercado, es qué puedes aportar y qué tanto te diferencias. Fomentar la creatividad y si es el uso de IA, que no sea simplemente para resumir textos, para realizar ensayos de temas ya seleccionados, sino pedirles a los estudiantes que vayan más allá. ¿Qué puedes tú hacer diferente? ¿Qué idea innovadora puedes hacer? ¿Por qué no criticamos a lo que ya está establecido? ¿Por qué no lo ponemos en duda? Ya que a través de ese tipo de trabajos, de crítica, debate, creativos, que extrapolan a la que ya está establecido, la inteligencia artificial se queda en cero, porque la inteligencia artificial agarra de lo que ya existe, pero no va a poder agarrar algo completamente original producido por ti. Ese, mm, buen mensaje, ¿no? Está bien. Y eso es lo que no se hace, pues, ¿no? Más desarrollar investigaciones en campo, ¿no? Claro, Y no se cumplen. Mira, justamente tenía un problema para poder acceder a la universidad, ¿no? Porque solamente vienen a realizar sus entrevistas, pero a veces queda muerta la investigación, ¿no? No ayuda en nada, ¿no? El claro, estudiante, eso ha sido toda la entrevista. Más bien agradecerle por su tiempo, ¿no? Esta respuesta que me ha brindado me va a servir para la investigación, ¿no? Y, y más bien agradecerle nuevamente. Gracias. Nos estamos viendo una ya, próxima vez y muchísimas gracias por su claro. tiempo. Un gusto. Nos vemos. Igualmente, cuídense.